En el En nombre nombre del del Padre, Padre, y y del del Hijo, Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo cordial, un abrazo espiritual desde acá de Venezuela a todos y cada uno de ustedes, seguidores de la palabra de Dios, hoy para compartir el maravilloso mensaje que nos transmite las escrituras de la familia universal de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero antes vamos a escuchar el saludo de Rosita, la florecita, la princesita, el jardín. Bueno, Hola querido Rosita. hermano, un saludo a todos ustedes y con amor, con cariño y dándole gracias a Dios por permitirnos en este día, en este momento, para llevar el mensaje y la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los cuide ya en familia a Y todos. hablando de familia, le mandamos el abrazo espiritual y pedimos a Dios insistentemente por toda la familia para que se mantengan unidos en la fe, así como el Señor nos manda. De manera especial mandamos el saludo para a Carmelo Martínez Ramos de Estados Unidos, que el Señor le bendiga, le acompañe, le fortalezca cada día en la fe. A todos los suyos, hermanito, a Elsie Vázquez de Australia, muchas bendiciones a usted, toda la familia, que se mantengan unidos. A Frangeli de Barinas, Venezuela, pedimos y oramos para que ese hogar sea consagrado. Dice que tiene 47 años viviendo en concubinato y desean casarse. Pues le pediremos a Dios mucho para que lo logre. A Nora, la de Sonora, bendiciones. A Nena Valenzuela y a toda su familia. A Cecilio Fernández de República Dominicana, saludos a los de Dominicana. En Nueva León, México, a Leti Forta y a toda su familia. A María Antonia Landa, a Carmen Rodríguez de Atlanta, Georgia, a Severino Martínez, a Ruth Sánchez en España, en Madrid, bendiciones, a Eli Ventura, de manera especial a esta familia, pidiendo a Dios para que cuide de sus hijos, lo fortalezca en la fe. De manera especial mandamos un saludo a Freddy, que le encanta escuchar el Evangelio por Semillitas de Torito antes de llegar a su colegio, a su escuelita. Por camino van escuchando el Evangelio. Qué maravilloso. A Victoriana Gardone, saludos, y a Fidenicio González. A todos ustedes, que el Dios Todopoderoso les bendiga, les conceda lo que su buen corazón desea. San Lucas hoy 19, 19, 21 21. viene a decirnos cuál es esa familia. Cristo vino a la tierra, tuvo familia como ustedes y nosotros tenemos una familia. Y nosotros estamos llamados a ser familia, pertenecer a la familia de Dios. Pero ¿cuál es el requisito para ser familia de Dios? Lo van a oír, o lo escuchamos mejor dicho en el Evangelio del día de hoy, pero lo vamos a retomar en el versículo 21. Vamos a ver, Rosita, ¿cuál es el requisito para permanecer en la familia de Dios? Todos somos hijos de Dios, ciertamente, pero no todos somos familia de Dios. ¿Por qué? Pues porque no cumplimos el requisito que Dios nos pide para pertenecer a su gran familia. ¿Y cuál es esa? Escuchamos versículo 21. Jesús respondió, mi madre y mis Es hermanos decir, mi familia, mi madre, mis hermanos, mi familia son los que escuchan la palabra de Dios son los que escuchan la palabra de Dios. y la cumplen. Requisito. Requisito para pertenecer a la familia de Dios. Oír su mensaje y ponerlo en práctica. A la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy en día? Que es que yo puedo decir, sí, yo soy de la familia de Dios. Porque escucho su palabra, pero me quedo ahí. No doy el paso más importante, que es ponerla en práctica, y el que más nos cuesta. Claro, para pertenecer a la familia de Dios, nosotros debemos dar hoy más que nunca ese paso al que el Señor nos invita.
con las Sagradas Escrituras, a dar. Poner en práctica su palabra. Nos hemos quedado mucho, tristemente, nos hemos quedado con el primer paso, oír, escuchar la palabra de Dios. El por qué no pertenecemos a esa familia de Dios, como Él nos manda, porque nos sentimos cómodos, algunos, en escuchar la palabra de Dios. Qué alegría, qué emoción. Sí, yo adoro, alabo al Señor y hago cosas buenas, maravilloso, pero vamos más allá, vamos más allá. Nosotros que vamos pues a la iglesia, somos constantes en la oración, el rezo del Santo Rosario y participamos muy bien, felicitaciones, pero vamos un poquitico más allá. Veamos, el Señor nos pide oírla, la estamos escuchando, bien, porque esa es su familia, su verdadera familia. Vamos a ponerla en práctica, veamos. Vamos a la iglesia, perfecto, pero después que sales de la iglesia, ¿cómo eres con tu esposa? ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tu vecino? ¿Lo insultas? ¿Lo tratan mal? ¿Eres egoísta con él? Oye, déjeme decirle que te has quedado solamente con la primera parte. Has escuchado la palabra de Dios, pero no la has puesto en práctica. No somos, no somos de la familia, nos estamos engañando nosotros mismos. Y si voy un poquitico más allá, aquellos que llevan el mensaje. Sí, principalmente, está bien, también hay católicos de esa categoría, de que van predicando una cosa y van haciendo otra. Está mal. Pero voy un poquitico más allá porque es más delicado aquellos que van llevando la doctrina contraria a Cristo. Escuchan la palabra de Dios, la escuchan, la leen y se hacen conocedores de ella. Perfecto. Pero ¿por qué no la ponen en práctica? Si las Escrituras nos habla a la confesión, al ministerio de la reconciliación, ¿por qué no van verdaderamente a ese encuentro con la misericordia de Dios? No la ponen en práctica. Entonces no nos podemos llamar familia de Dios porque nos está haciendo falta un requisito para pertenecer a ella, poner en práctica su palabra. Otra, vamos y predicamos, pero invitamos a la unión matrimonial como manda Cristo, unos la prohíben, otros hacen caso omiso a ella. ¿Podemos decir que realmente pertenecemos a la familia de Dios? No, difícilmente, difícilmente. ¿Qué nos dice primero? Mateo. Voy a tocar Mateo. Mateo 24:4. En estos tiempos en donde han aparecido y seguirán apareciendo muchos cristianos, dicen ser cristianos, dicen pertenecer a la familia de Dios, pero están destruyendo la fe de muchos. ¿Qué nos dice la Biblia? Mateo 24:4, vamos a leerlo en adelante. Jesús les contestó, no se dejen engañar. Eso es escuchar la palabra de Dios y buscar la manera de ponerla en práctica. No se dejen engañar, pero ¿de qué nos habla? ¿De qué engaño nos habla? A ver. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías. Yo soy cristiano. Yo soy el no sé qué, usurpando el nombre de Dios, que porque llevan la Biblia, que porque escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. Ojo, no se dejen engañar. Siga. Pues engañarán a mucha gente. A mucha gente. Y hoy se han dejado muchos engañar. ¿Y saben por qué? Porque no han querido escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No se han dado el tiempo de leerla. No quieren. No quieren leerla. Quieren de todo, pero menos leer la palabra de Dios. Quieren que Dios les dé de todo, pero no quieren darle nada a Dios. Bárbaro. No se dejen engañar. Siga. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra. ¿Lo han escuchado? Sí. Siga. Pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar. El que no conoce las Sagradas Escrituras, ¿qué pasa? Se atemoriza. Sí, pero al leer las Escrituras sabe que eso va a suceder. ¿Y a qué nos invita ella? A tener una sincera conversión. Pero muchos que están viviendo y es lo que se está presentando en el mundo, esas divisiones, esas guerras, el odio el uno con el otro, lo va a decir ahorita la Biblia, pero no cambian su modo de pensar, de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Bárbaro. ¿Qué es eso lo que sucede? ¿Y qué tiene que suceder? ¿Y qué ha venido sucediendo? Es un llamado de Dios para que tú y yo nos acerquemos a Él. Ese es el todo. ¿Pero qué hace la gente? Algunos desesperados se quitan la vida antes de tiempo. Sí. Se la quitan porque no tienen una esperanza.
pero ¿por qué no se dan el tiempo de deleitarse de la palabra de Dios? ¿Por qué no? Porque Satanás no quiere que la escuchen, crean en ella y alcancen la salvación por eso. ¿Qué más dice Rosa? Pero no será todavía el fin. Todavía no, todavía no. Dios quiere que tengamos una sincera conversión, permanezcamos y seamos miembros de su familia. Siga. Unas naciones lucharán contra otras ¿No está pasando eso? Claro que sí. Siga. y se levantará un reino contra otro reino. Ajá. Siga. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Eso está escrito y tiene que suceder. Siga. Esos serán los primeros dolores del parto. Ajá. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Ah, bárbaro. Eso está escrito y tiene que suceder, familia de Dios, verdadera familia de Dios. Los que solamente escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica, no es la verdadera familia de Dios. Entonces, cuando sucede todo eso, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Dale, Rosa. En esos días muchos tropezarán y caerán. ¿Qué pasa en esos días? A ver otra vez, Rosa. En esos días muchos tropezarán y caerán. Muchos, claro. ¿Por qué? Porque no han puesto la palabra de Dios en práctica, no la han obedecido y por eso los van a engañar fácilmente. ¿Y cuántos hay? Y tantos que eran católicos. Uy, gran cantidad. Ujú. ¿Por qué? Porque nunca se dieron la oportunidad de estudiar la Biblia, de ver qué es lo que el Señor quiere para que yo mejore, para que yo alcance salvación y para pertenecer a la familia. Mucho otra vez, Rosita, ¿cómo es? ¿Qué dice? Lo último. En esos días muchos tropezarán y caerán. Dale. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. De repente. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchaban la palabra de Dios y decían, no mate, porque el matar, nada más con el odiar al hermano ya lo está matando. Si no, lean allá primera de Juan 3, 15 y 16. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino y como saben, ningún asesino entrará en el reino de los cielos. ¿Han escuchado eso en su palabra? Sí, la han escuchado, pero ¿cómo te la llevas con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu vecina, con tu papá, con tu mamá, con tu suegra, con tu suegro? ¿Cómo te la llevas? No lo puedo ni ver. Ah, ¿te das cuenta? Se odiarán. Entonces, ¿cómo vienen a decir que son de la familia de Dios? El Señor dice hoy claramente, mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Versículo 24. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Alerta, tengan mucho cuidado. ¿Qué van a hacer esos instrumentos de Satanás? Óiganlo. Que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. Ese es el trabajo, engañar, engañar. Y aquel que no está formado se deja engañar. Tontito. Capaces de engañar. Si fuera posible, Si fuera posible, ¿a quiénes? Vamos a ver a quiénes. aún a los elegidos de Dios, Si fuera posible, aún los de la familia de Dios, porque si no estudiamos la palabra de Dios, nos dice que van a venir falsos profetas, pues vamos a caer en sus redes. Pero cuando estamos formados, más bien le predicamos y le ayudamos a salir del error. Siga. miren que yo se lo he advertido. No, repítalo otra vez, 24. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Ya, si ustedes quieren dejar de engañar, allá ustedes. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Cómo la carta de Santiago hace esa comparación a aquel hombre que escucha la palabra de Dios solamente y se conforma con ella. Más quien la escucha y la pone en práctica. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos enseña la Biblia para que ustedes y yo pues a ella creamos si somos realmente de la familia de Dios. 1:21. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. No podemos decir que somos la familia de Dios cuando estamos apegados a las corrientes del mundo. Falso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Falso. ¿Tenemos que qué? ¿Tenemos qué? Rechacen ¿Tenemos que rechazar qué cosa? la impureza
y los excesos del mal. ¿Cuáles son esos excesos del mal? Pues, los placeres de la vida, la arrogancia, el éxito, todo lo que conlleva al deseo carnal, a las cosas malas, a la extorsión, a la injusticia, al robo, la prostitución, a todo eso, a lo que hoy está ofreciendo el nuevo orden mundial, más llamado nuevo orden mundial, la nueva era. A eso hay que rechazar. Cuesta, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe qué? Eso es pasajero. Por mucho póngale 100 años. ¿Y después qué? ¿Después qué? Tantitos nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos, como dice la Biblia, pertenecer a los coherederos de los santos, a esa ciudad celestial, a esa familia de Dios. Y ahorita lo va a decir Pablo en Efesios. ¿De qué manera? La misma que estamos compartiendo. Hay que rechazar todo eso, dale. Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. ¿Qué hay que recibir con sencillez, Rosita? La palabra. La palabra de Dios, la que se ha venido sembrando. Bendito, bendigo y alabo a Dios que hay muchas personas que se han dado esa oportunidad y están cambiando progresivamente para gloria de Dios. Oh, qué maravilla. Otros todavía están encaminados ahí, pero yo sé que cuando lo logren, glorificarán a Dios por esa gran oportunidad que le da en su vida de tener 30, 50, hasta 60 años y nunca haber conocido de Él. Reciba con sencillez la palabra sembrada en ustedes. ¿Qué? Que tiene poder para salvarlos. Eso es lo que quiere el Señor. Al nosotros escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, vamos a alcanzar la salvación. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, nos quedaremos en el tren de la vida. No hay un cambio de conversión. 50 años viviendo en adulterio, 50 años viviendo en concubinato, en fornicación, da igual. 50 años, 30 años, 20 años viviendo en alcoholismo, en la droga, en la prostitución, nada. 50 años odiando a mi hermano, 50, 10, 25 años, no sé cuánto, en el robo, en la política. La política que hoy pues ya es como una profesión y que tiene como título el ladrón y no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice la Escritura otra vez, Rosa? Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Escucharon? Esa es la familia mía, dice nuestro Señor. Mi familia es la que pone por obra mi palabra. Ponga por obra mi palabra. Y no se conformen con oírla. El modernismo, el relativismo, el conformismo de hoy está destruyendo al hombre, a la mujer de fe, al hombre, la mujer de la familia de Dios. Porque me he quedado con el relativismo, me he quedado con lo conforme, solo escuchar la palabra de Dios. Y atención. Pues se engañarían a sí mismos. Y no se dejen engañar de ninguna manera. El que escucha la palabra y no la practica ¿A qué se parece? Vamos a ver a qué se parece. El que la escucha solamente y no la practica. es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Ah, bárbaro. Por un instante, piense usted, por un instante, olvidarse cómo era usted. Pues así es el que escucha la palabra de Dios. La siente, la goza en el instante. Pero va a cuestión de una cuadra, de un tiempo no muy cercano, no muy lejano, y se le olvida qué dice la palabra, qué me manda a hacer la palabra. Pero, Todo lo contrario, todo lo contrario. el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad, La ley perfecta de la libertad, no hay redundancia. La ley perfecta es la que estaba por encima de la ley del Antiguo Testamento, de la libertad, la verdadera libertad. Aquella era una sombra, aquella no traía la libertad. La ley perfecta de la libertad, las Sagradas Escrituras, la nueva alianza, ¿qué pasa? y persevera en ella, Y persevera, hay muchos que se quedan. Hay muchos que se quedan. Se dejan vencer. ¿Ah? se cansan. Se cansan y no es tiempo de dejarnos cansar.
Hay que descansar y continuar. Hay que descansar y continuar. Y nosotros no podemos dejarle la tarea a los sacerdotes que realmente están trabajando y a las religiosas famosas. No, es hora de los laicos. Acuérdense, es hora de los laicos. Es hora de los laicos. Otra vez, Rosa. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Vamos a unirnos ahí. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? Ya lo escuchamos, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Pero, ¿cuál palabra? ¿De quiénes? ¿Cimentadas en dónde? Vamos a oírla. 2:19 Efesios. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, dejamos de ser extranjeros para Dios, dejamos de ser huéspedes, vamos a hacer algo mucho más que sino ciudadanos de la ciudad de los santos. ciudadanos de la ciudad de los santos, coherederos con los santos. Y Ustedes son de la casa de Dios. somos de la familia de Dios, pero somos de la familia de Dios, pero Están cimentados en el edificio debemos estar cimentados en el edificio cuyas bases cuyas bases no son los pastores, escúchenlo, cuyas bases no son los pastores, no se dejen engañar, cuyas bases, son los apóstoles y profetas. Eso sí, cuyas bases son los apóstoles y los profetas, Y- los profetas Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, yo me voy a dejar guiar por ella. Ah, maravilloso. Y si usted va a esos profetas, usted lee en 2 de Corintios, capítulo 5, 18 en adelante, me lo deja de tarea para la casa y verán cómo San Pablo dice, el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Déjense reconciliar con Dios. Es como si nosotros nos presentamos como embajadores de Cristo, es como si Dios Cristo hablara por medio de su boca. Oh, entonces yo me dejo guiar por ella. Y voy al encuentro con el Señor, me voy a reconciliar con Dios por medio de Jesucristo a través de la confesión. Creo en eso, pongo en práctica su palabra. Oh, entonces no estoy fuera de la realidad. Voy a dejar de ser extranjero para Dios y me voy a convertir como un miembro de la familia, porque he escuchado su palabra y la he puesto en práctica, pero basada en los cimientos del edificio que son los profetas, que son los apóstoles. Ah, entonces la iglesia no está afuera, la iglesia está basada en las Sagradas Escrituras. Todo lo que enseña lo reafirma las Escrituras. Y aquellos que se han quedado solamente con escuchar, ¿por qué no obedecen realmente el mandato de Dios? ¿Por qué no se confiesan? Sí, Juan 20, 21, 23. Así como mi Padre me envió, palabras de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, dice, así como el Padre me envió, y yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes no se los perdone, les quedan sin perdonar. Explíquenme si un verdadero cristiano que oye y pone en práctica la palabra de Dios, ¿obedece o no obedece? Debe obedecer. Pero ¿cómo me van a decir que uno que dice ser cristiano escucha este mensaje, no lo predica, no lo practica, no lo da a conocer y mucho menos lo obedece? No lo obedecen, no se confiesan. No se dejen engañar. ¿Terminamos? Y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ajá, siga. En él En se ajustan los diversos elementos siga. y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando En él nos vamos edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. hasta pertenecer a la familia de Dios. Amados hermanos, le pedimos que no se dejen engañar fácilmente. Que pongan a práctica la palabra de Dios. Yo sé que les va a costar, eso lo sé. ¿Quién no sabe que es difícil salir de la comodidad del pecado? ¿Quién no lo sabe? Pero si no das el paso, oye, te vas a quedar en la primera parte, con escuchar la palabra de Dios.
y te vas a perder de pertenecer a la familia de Dios, que ha puesto la palabra de Dios en práctica, sabe cuál es la voluntad de Dios y la pone en práctica. Y la voluntad de Dios es que ustedes y nosotros seamos santos. La voluntad de Dios es que rehuyan de la fornicación. La voluntad de Dios es que nosotros frecuentemos los sacramentos. La voluntad de Dios es que lo recibamos en cuerpo y sangre en ese pedacito de pan para alcanzar la salvación. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué nos negamos? Ahora sí nos fijamos, porque hay muchos que nos decimos ser católicos, vamos a la iglesia, pero ¿son contados los que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Y no hablemos los que no van a la iglesia, porque no creen realmente en el mensaje, sino solamente en el oír, 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 y con eso se conforman. Perdieron el tiempo. Hemos querido exponer con las Sagradas Escrituras la maravillosa palabra del Señor, que no está encadenada, dice San Pablo, que tiene poder de salvación, dice Santiago, y que a nosotros nos trae la salvación promesa de nuestro Señor Jesucristo si la obedecemos. Solo le invitamos a que los creyentes somos más. Le invitamos a que es hora de los laicos. Les invitamos a que es hora de ayudar al proyecto de evangelización. Que Dios les premie, dice las Sagradas Escrituras, Dios pagará a cada uno según su trabajo. 1 Corintios 3, 8, por allí. Dios pagará a cada uno según su trabajo. ¡Hola, Rosita! Pues a trabajar, ¿no? A trabajar para pertenecer a la familia de Dios, trabajando, cumpliendo, poniendo en práctica sus mandamientos, llevando la palabra de Dios, hay que empezar a trabajar. Y también para que Dios nos pague, hay que trabajar. Entonces no vamos a estar durmiendo, sino estar activos, llevando el mensaje de la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Es hora de los laicos. Es hora de los laicos, los creyentes somos más. Que Dios Todopoderoso derrame sus santas bendiciones, las recibimos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.